Buenas noches. Quiero pedirles que me acompañen a leer en Santiago capítulo 5. Vamos a leer ahí unos versículos. Vamos a leer 4 versículos. Versículo 7, Santiago capítulo 5, versículo 7, que dice lo siguiente: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hasta aquí con la lectura. Últimamente he notado en mi persona y en el entorno, y eso de estar hablando con mucha gente y estar visitando y conversando, y bueno, diferentes instancias donde uno puede conversar, y no solamente por conversar, sino por ver también. Uno nota, y acuérdense que el primero que nombré, el burro, ¿no? Yo primero dije. Uno nota que hay algo que el Señor nos está pidiendo en este pasaje y que a veces no lo estamos teniendo tan en cuenta. Dios nos pide algo que no nos dice hasta cuándo, pero sí nos está diciendo que tiene un final. Dice, bueno, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que tiene un final. Y ahí leímos esta frase del versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ese es el final, pero no sabemos el cuándo, porque no sabemos cuándo será la venida del Señor. Sí sabemos que cada vez falta menos y que esperamos que pronto Cristo venga a buscar a su iglesia, pero no sabemos cuándo, pero sí sabemos que hay un final. Y Dios nos pide, a través del apóstol Santiago, que esta epístola es para toda la iglesia, en todos los tiempos, tengan paciencia. ¿Cómo está el pacienmómetro en la vida de cada uno? Eso cada uno lo sabe, ¿no? ¿Sabe? Cuando pensaba en esto, ¿qué significa paciencia? A veces utilizamos palabras y conocemos conceptos, pero cuando vamos a ver exactamente cuál es el significado, por eso nos encontramos con algunas sorpresas. El idioma español es muy rico, es muy amplio. Dice el diccionario que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas. Pero dice, enfrentarlas con fortaleza y sin quejarse ni rebelarse. Esto es lo que un concepto de la definición de la paciencia. Lo leo de vuelta. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Acá el apóstol Santiago le está diciendo a los hermanos, tengan ¿qué? Paciencia.
Les está diciendo cuando vengan sufrimientos, Dios te puede dar la capacidad de tolerarlo y diferentes adversidades sin quejarse. También otra acepción de la palabra, de la definición, dice calma o tranquilidad para esperar. Este es otro gran desafío, ¿no? Porque no es solamente enfrentar con paciencia o esa capacidad de tolerar momentos difíciles que nos llegan, sino también esta otra acepción, ¿no? Esperar con calma y con tranquilidad. Ahora, es interesante que la palabra paciencia aparece 47 veces en la Biblia. ¿Saben cuántas veces en el Antiguo Testamento? 2. Y en el Nuevo Testamento, el resto de las 45 veces. Ahora, yo me puse a pensar, ¿dónde está la iglesia? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? Sin duda que es un misterio que va a ser revelado. En el Antiguo hay muchas alusiones y profecías hacia la iglesia, pero la iglesia está en el Nuevo Testamento. ¿Y tendrá algo que ver que en el Nuevo Testamento se habla tanto de la paciencia? ¿Porque iba a estar la iglesia? Y yo creo que sí. Dios hace un énfasis muy especial en muchos pasajes sobre la paciencia en el Nuevo Testamento, y es cuando la iglesia está funcionando, cuando la iglesia está trabajando, cuando la iglesia empieza a juntarse de diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, diferentes costumbres, un montón de diferencias, y las pone personas que Dios los pone todos juntos. Y en ese conjunto de personas necesitamos tener paciencia. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Saben que una de las veces que aparece la palabra paciencia en el Antiguo Testamento está en Job. Y quiero leerlo ese versículo. Job capítulo 6. En plena batalla, por así decirlo, en el capítulo 6, ahí Job está, además de todo lo que le estaba pasando a Job, estaba reprochando de alguna manera la actitud de los amigos. Actitud bastante compleja de algunos. Y el versículo 8 dice: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo, sería aún mi consuelo. Si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. Y hace dos preguntas en el versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Y Job se hace estas dos preguntas diciendo, ¿de dónde o cuál es la fuerza que puede darme paciencia para poder soportar sin quejarme todas las cosas que tengo por delante? Que Job no se las imaginaba. Y sabe, para que cambiara el panorama en la existencia y toda la situación de Job, tuvo que esperar casi que hasta el capítulo 42, donde ahí empieza a cambiar la experiencia de la vida de Job. Pero él sabía que tenía por delante un camino largo. El otro pasaje, y no quiero ir mucho en esto, Proverbios capítulo 25, ahí aparece otra vez la expresión
paciencia. No vamos a hacer esto en todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, por supuesto. Pero dice versículo 25, capítulo 25, versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. O sea, con paciencia, ir y estar, y la dureza se va de la persona, como el príncipe dice acá, y también hace esta comparación. Y la lengua blanda quebranta los huesos, como decir, el buen hablar logra que, aunque sean actitudes o posiciones muy duras, eso también se pueda quebrar. La paciencia tiene que ver con eso, de para lograr cambios hay que hablar y actuar ¿con qué? Con paciencia. Ahora, en este pasaje que leímos de Santiago, el apóstol hace énfasis en esto tan importante que es tener paciencia hasta la venida del Señor. Y pone ese ejemplo tan claro, ¿no? El que trabaja la tierra, como el labrador está esperando la lluvia, la temprana y la tardía. Lluvias que llegan en el momento justo, no en el momento que el labrador entiende que es el mejor. El labrador tiene que adaptarse a los tiempos para poder sembrar y para poder recoger el fruto. Y la paciencia para nosotros también tiene esta connotación. Es saber adaptarnos a los tiempos de Dios y a las maneras de Dios para nosotros poder sembrar y poder recoger frutos. Y poder ver a Dios obrando en diferentes instancias de nuestra vida. Nos tiene que animar que cualquier situación que no es agradable y tenemos que tolerar, por más difícil que sea, un día va a terminar. Porque una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es ¿y hasta cuándo? Y esa es la pregunta que nunca tiene respuesta, ¿o no? ¿Hasta cuándo tengo que soportar tal o cual situación? Y todos de alguna manera hemos pasado por estas situaciones. Quizás estamos pasando ahora por esta situación. Que nos preguntamos ¿y hasta cuándo? Y la palabra de Dios dice ¿hasta cuándo? Y hasta que venga el Señor. Cuando venga el Señor, ahí es seguro que todas esas situaciones se van a solucionar, por así decirlo. Quizás se solucionen antes. Quizás podemos ver el obrar de Dios antes y ver su gloria y ver cómo Dios cambia alguna situación. Pero lo que nos está enseñando acá el apóstol Santiago es no busques un límite acá en el mundo. El límite es cuando Cristo venga. Mientras tanto, tengan paciencia. Ahora, ¿paciencia en qué? A nivel matrimonial, ¿hay que tener paciencia? ¿No? Hermanos, ¿por qué lamentablemente se rompen tantos matrimonios? Porque no hay paciencia. Y porque la filosofía del mundo de alguna manera te está diciendo no vale la pena luchar por esa situación. Cambia la situación porque vos tenés que buscar tu bienestar personal. Entonces no vale luchar, no vale la pena luchar por mantener una relación. Entonces, ¿hasta cuándo hay que tener paciencia? No, porque hace 10 años que vengo luchando con esto. ¿Y hasta cuándo? Y si es un compromiso delante de Dios, ¿hasta cuándo es? Hasta que Cristo venga a buscarnos.
Y hermanos, Dios le da el valor que la familia y el matrimonio tiene. El mundo no se lo da. Y lo vemos, no hay que entrar en muchos detalles. Entonces, cuando hay una situación matrimonial, si realmente queremos agradar a Dios, entonces tenemos que tener paciencia. En el trabajo hay que tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Y hasta que cambien el jefe. Hasta que cambie mi compañero de trabajo. Hasta que cambie la situación laboral. No, hermano, ¿es paciencia hasta cuándo? Hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Dentro de la iglesia hay que tener paciencia. ¿Hay que tener paciencia con los hermanos en la iglesia? Qué pregunta esta, ¿no? Salteando algunas cosas, el versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Y si utiliza esta expresión, ¿qué está diciendo? ¿Tengan qué? Tengan paciencia. Así como a veces se rompe un matrimonio porque no tiene paciencia y no pone la situación delante de Dios, también un hermano en la iglesia puede enojarse y dejar de asistir. ¿Por qué? Porque no tiene paciencia. Porque cuando estamos cerca de Dios, Dios entonces nos da los elementos y las herramientas para poder tener paciencia. ¿Y qué les parece? Si Dios lo pide en su palabra, ¿es porque se puede o no se puede? Se puede. Y si Dios nos dice, tengan paciencia, hermanos, tenemos que tener paciencia. No nos pongamos nosotros un límite, una meta, un tiempo. En una situación X, alguien le dijo a una persona, vos poné este límite en el tiempo y si las cosas no cambian, tomó una decisión. Y no estoy de acuerdo con eso. Hablando de hijos de Dios, de creyentes. Yo sé que esto es muy general lo que digo, pero a veces hay que tener paciencia. Y cuando la paciencia a la larga tiene su recompensa. Tiene su recompensa. Hay muchas historias, más que historias, testimonios de hermanos que han orado toda una vida por su esposo, por un hijo, por un vecino, por lo que sea, por quien sea. Y Dios ha obrado ¿cuándo? A lo último. Hay que tener paciencia. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esta palabra, afirmar vuestros corazones, es tengan ánimo. Estén firmes en algo que no es un mito. Que estén seguros que están en un camino que realmente vale la pena caminarlo. Afirmen sus corazones. Sientan la paz de Dios de saber que no estoy siguiendo ideas de hombres, sino que estoy siguiendo lo que Dios dice en su palabra. Pero mientras vamos caminando, tenemos que tener paciencia. ¿Los padres con los hijos tienen que tener paciencia? ¿Y los hijos con los padres tienen que tener paciencia? Ahí cambia la cosa, ¿no? Y sí, esto es así, porque la palabra de Dios es para los padres y es para los hijos, y es para el esposo y es para la esposa, y es para el hermano en Cristo y es para la hermana en Cristo, que nos estamos moviendo. Gracias a Dios que estamos en la iglesia, tenemos esta gran familia, este privilegio de poder disfrutar de la comunión y de la familia de Dios, pero necesitamos, para transitar en paz, tener que paciencia. Entre amigos hay que tener paciencia.
Y uno empieza a desarrollar todas las áreas de la vida, hermanos. Tenemos que tener paciencia. Yo tuve un desafío muy grande la semana pasada. Cuando teníamos todo planificado para irme a Tacuarembó lunes y martes y volver el miércoles acá y estar el jueves y ir después el fin de semana, pero la cuestión es que todo cambió. Y venir tempranito acá, agarrar el ómnibus, armar todo, y ver el ómnibus que se iba. Y yo me quedaba, ¿qué es eso? Dios me ejercitó, me trabajó en mí que la paciencia. Pero tenía la paz de saber que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y Dios obró de una forma casi que milagrosa, en forma muy rápida. Pero cada día que pasaba necesitaba estas palabras de Santiago. Tengan, Alejandro, tené que paciencia. Y hermanos, esto es algo muy práctico y que influye o tiene influencia sobre todas las áreas de nuestra vida. Con los niños en la escuela dominical o en cualquier ministerio o adolescentes, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Y hasta que maduren. No, eso se lo agregamos nosotros. Hasta que el Señor venga. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y yo tengo que estar actuando con esta capacidad de esperar con calma o tranquilidad las cosas. Y recuerden esta otra expresión, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Lamentablemente, cuando pasa algo negativo, a muchos creyentes enseguida se enojan con Dios. Se rebelan contra Dios. Como que si estuvieran en el mundo, lejos de Dios, pareciera que eso no les iba a pasar. Y es al revés el pensamiento. Gracias a Dios que estoy en los caminos de Dios y me pasa esa circunstancia y tengo herramientas diferentes para poder enfrentarlas. Ese es el razonamiento que tenemos que tener. No enojarnos con aquel que puede ayudarnos para atravesar esa situación. Afirmar nuestro corazón. Tomar ánimo, porque sabemos que Cristo pronto viene a buscar a su iglesia. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Este es otro tema. Es un tema muy amplio, ¿no? Que si uno pudiera empezar a hablar sobre este tema de quejarnos unos contra otros dentro de la congregación. Esta es una pregunta maliciosa. Pero pasa esto. Digo maliciosa porque yo sé que cuando hago esta pregunta y yo de acá todavía veo caras, a pesar de que el tapaboca cumple un poco su función pero todavía llego a ver un poquito, cada vez veo que me cuesta un poco menos, ¿no? Un poco más, digo. Entonces cuando uno hace esta pregunta, y es difícil ocultar una expresión en la cara. Se salvan aquellos que están mirando por la pantalla. Eso están. Pero hermanos, ¿cuánto mal hace la queja? En muchos ámbitos de la vida y más en la congregación. Hermanos, esto es vida cristiana. Y esto es algo práctico que tenemos que tener presente. No te quejes de los hermanos. Si un hermano se equivoca y hace algo que está mal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar por ese hermano. Agradecer a Dios por ese hermano. Y miren, hermanos, esta actitud puede evitar que muchos terminen heridos en su corazón y en su alma y fuera de la iglesia. No fuera de la iglesia, perdón, fuera de la comunión con nosotros. Porque ese es un hijo de Dios, nunca va a estar fuera de la iglesia. Pero a veces
Me temo que el espíritu de queja que anda por ahí en el mundo dando vuelta, demasiada queja por ahí, nos gana a los creyentes y también entramos en un mar de quejas y muchas veces nos quejamos de la iglesia y no nos damos cuenta del valor que tenemos y de la bendición que tenemos de ser parte de la iglesia de Dios. Porque hemos sido comprados al precio más alto, al precio de la sangre que Cristo derramó en la cruz por amor a nosotros. Hermanos míos, versículo 10, ya para terminar. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Y cuando uno lee este versículo llega a algunas conclusiones muy rápidas. Por ejemplo, estos hermanos pasaron por momentos de aflicción, momentos muy duros, muy difíciles. ¿Por qué? ¿Porque eran de mal carácter? ¿Porque eran malos vecinos? ¿Porque eran malos parientes? No, dice acá la Biblia que el argumento que nos da, ¿cuál es? Dice que hablaron el nombre del Señor. Profetas que traían la palabra de Dios y compartían lo que Dios decía. Y eso le traía sobre ellos momentos de aflicción, momentos de sufrimiento, momentos de dejarlos de lado. Eso ha cambiado hoy. Hoy sigue siendo igual. Y es un desafío. Tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia aquellos hombres que sus vidas están relatadas en la palabra de Dios y que quedaron en la Biblia para que nosotros veamos que eran hombres y mujeres como nosotros, sujetos a las mismas pasiones y problemas y aflicciones, pero salió en adelante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y porque a pesar del precio que tenían que pagar, mantuvieron firmes ¿hasta cuándo? Y hasta que Dios se los llevó. Y nosotros, hermanos, dice acá el versículo que empezamos leyendo, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y el Señor va a venir un día a buscar a su iglesia. Y un día estaremos todos juntos. Pero también el Señor nos puede venir a buscar individualmente, uno a uno. Y esa es la venida del Señor para cada uno, ese encuentro con Cristo. Por eso, hermanos, si estamos desanimados y si parece que hay tantos problemas y uno se pone a hablar con la gente y es un mar de problemas, ¿o no es así? Y hay tantas dificultades y tantas situaciones difíciles y tantos matrimonios que están sufriendo y tantos creyentes que están desanimados. Yo quiero decirles en esta noche lo que dice la Biblia: tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, miren por encima de esas cosas, soporten, no bajen los brazos. No vale la pena bajar los brazos, vale la pena seguir luchando. Porque no estamos luchando solo, no estamos peleando solo, sino que Cristo está peleando nuestra pelea, nuestra batalla. Dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y para tener y forma de mostrar esa paciencia es ser sobrios, equilibrados en nuestra forma de actuar y de andar. Estar con los ojos abiertos, velando, atentos para poder ver lo que pasa alrededor nuestro y no caer engañados como por el enemigo, por situaciones que son realmente
escandalosas muchas veces, tontas, pero que nos hacen caer y nos hacen mirar para el costado y dejamos de mirar a Cristo. Pero también le agrega acá esta palabra oración. Hermanos, para poder ejercitar la paciencia y tener paciencia hasta la venida del Señor, precisamos tener buena comunión con Él, tiempos de oración, abrir nuestro corazón delante de Él. Y esto es algo que voy a decir que es medio deductivo, quizás, por decirlo de alguna manera. Me parece que el creyente, cuanto más abre su corazón en la intimidad delante de Dios, menos se queja en su vida. ¿Se entiende esta idea? Cuanto más abrimos nuestro corazón delante de Dios y descargamos todas las cosas delante de Él, menos vamos a andar por la vida quejándonos de las cosas que nos pasan y más vamos a poder andar por la vida agradeciendo al Señor por tantas cosas buenas que Él nos da cada día. El otro día le decía a alguien, sería bueno en este momento de crisis, no estoy descubriendo la pólvora con esto, ¿no? En cualquier libro de consejería esto aparece. Si queremos restaurar algo, hay que pararse, hay que basarse en las cosas que en su momento disfrutamos y que nos unieron. Y pararse en eso. Y abrir nuestro corazón para que Dios pueda restaurarnos. Porque cuando recuerdo aquellas cosas que en algún momento me hicieron bien, me hicieron sentir feliz, me hicieron sentir el gozo del Señor, cuando recuerdo eso, entonces digo, Señor, yo quiero tener otra vez lo mismo. Y vale la pena luchar. Vale la pena tener paciencia. Vale la pena esperar con calma. Vale la pena, como decía este versículo, que no lo dije antes, pero vale la pena no ser jueces nosotros. Porque el juez, Dios, está a la puerta. Y Él sabe todas las cosas. Y cuando uno quiere ser juez, generalmente se equivoca y generalmente amarga su corazón. Pero cuando uno dice, el juez está a la puerta, que es Dios, entonces tengo la tranquilidad de saber que Él va a hacer las cosas bien, en forma justa y en el momento correcto. Amén.